Amén. ¿Cómo están? Bueno, nos da gusto verles. Nos gozamos en la palabra. Amén. ¿Qué les parece si inclinamos un momento nuestro rostro y oramos? Amado Señor, queremos darte la gloria y la honra, agradeciéndote, Señor, esta bendición que nos das de abrir los ojos en este nuevo día. Gracias, Señor, por al menos vernos, Señor. Tenemos ganas, Señor, de abrazarnos, que seas tu Padre en cada uno de nosotros. Bendice a tu iglesia, guárdala, líbrale de todo mal, como dice tu palabra, Señor. Guarda, Señor, a nuestros ancianos, adultos mayores, a nuestros jóvenes. Bendice y guarda también a nuestros niños, Señor, bebés, y a cada uno, Padre, de esta tu iglesia, movimiento de fe. Agradecemos, Señor, porque nos permites estar aquí para poder escuchar tu palabra. Habla, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón, y que este tema sea de mucha bendición y edificación para tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos compartiendo los 7 atributos que necesita cada creyente. El tema principal de todo esto es siguiendo la perfección. Hace 8 días iniciamos con 2 textos bases. Los 2 textos bases que tenemos los resaltamos de esta forma porque en la Biblia nos dice que tenemos promesas y que debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, y dice la Escritura, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El otro texto base que habíamos leído nos decía claramente que tenemos que añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Cuando veíamos estos textos bases es poder seguir en el área de la perfección. Los 7 atributos que tenemos aquí para perfeccionar la santidad es lo que dice el apóstol San Pedro. Estos 7 atributos que están aquí necesitamos añadirlos a nuestra fe. No dudamos que usted tenga fe, usted tiene fe. Muchas personas tienen fe, pero no tienen los 7 atributos extra. Muchos tienen fe, sí creen en Dios, pero carecen de virtud. Muchos tienen fe, pero carecen de conocimiento y dominio propio. Hemos visto a mucho cristiano que no controla su temperamento, y suele pasar que el temperamento, ¿verdad?, nos mete en problemas. O hay mucho creyente que es muy impaciente, no tiene paciencia, no ejerce la paciencia. Hay mucho creyente que no tiene piedad y, por decirlo así, es muy despiadado. Hay mucho creyente igual que no tiene un afecto hacia la familia, carece de afecto fraternal. Y por último es el amor, carece de amor, y hay muchas cosas que las hacen sin amor. Entonces sí tienen fe, creen en Dios, han aceptado al Señor como su único y suficiente Salvador, pero estas 7 atributos que menciona el apóstol Pedro en su carta, él anima a la iglesia a que podamos tenerlos.
porque sin estos atributos carecemos de muchas cosas. El otro texto que resaltamos fue que nosotros debemos de ver toda la Escritura como inspiración divina. Y dice que debemos de verla de esta forma porque toda la Escritura es inspirada por Dios y dice que es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, y dice a fin de que el hombre de Dios, refiriéndose a ambos sexos, dice sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que hace 8 días vimos que era la virtud, y la virtud nos enseñaba que debemos de estar, o se alude a una perfección, y veíamos lo que mencionaba un filósofo llamado Sócrates y otro filósofo llamado Platón. Así es que ellos tienen el concepto de lo que era la virtud, y por eso el apóstol Pedro señalaba claramente que el cristiano no debe de carecer de virtud. Si un cristiano tiene fe pero carece de virtud, bueno, va a haber muchas dudas de muchas personas, porque el cristianismo se ha visto afectado por personas o creyentes que carecen de virtud. Y vamos con la segunda parte, vamos a añadir a nuestra virtud conocimiento. El conocimiento, dentro de lo que es sus sinónimos, el conocimiento nos ayuda a tener entendimiento, inteligencia, discernimiento, conciencia, razón, es saber, es cultura, es sabiduría, es estudios. Todos quisiéramos tener el conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento es importante en todos los oficios y profesiones. Una persona que tiene una profesión, por ejemplo, hay personas que podrían ejercer su profesión como médicos, neurólogos, y cada uno de ellos tiene una especialidad, por decir o mencionar algunos. Pero podemos tener personas con profesiones, hablando de medicina, hablando de ingenieros o arquitectos, y tienen su conocimiento pleno en esa área. Los oficios también deben de tener un conocimiento en su especialidad. Y a esto se refiere el apóstol, que añadamos este tipo de conocimiento. No se refiere a esto. Se refiere que sin importar qué oficio o profesión tengamos, necesitamos añadir conocimiento de Dios. Si tenemos una profesión o un oficio y carecemos del conocimiento de Dios, de nada nos va a servir la profesión o del oficio, de nada. Nos puede ayudar en esta tierra, en este planeta, en este sistema, y nos ayuda en algunas cosas, pero sin el conocimiento de Dios estamos perdidos. Por eso, sin conocimiento se perece. En el libro de Oseas 4:6, si me puede acompañar, Oseas es uno de los profetas menores. Y dentro de los profetas menores, este profeta llamado Oseas tiene como propósito declarar lo que Dios le había dado. Y en Oseas 4:6 tenemos la referencia de lo que sucede cuando se carece del conocimiento de Dios. Mire
por favor lo que dice. ¿Ya todos lo tienen? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? ¿De arquitectura? ¿De sociología? ¿De psicología? ¿De qué conocimiento habla? ¿De ingeniería? No habla de ese conocimiento. Dice, por cuanto desechaste, dice, el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y luego dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es increíble y tremendo ver que cuando una persona puede dedicarse a estudiar una universidad y a estudiar a lo mejor un lenguaje o un idioma, y puede estar estudiando, ¿verdad? Y puede ser una persona bilingüe o una persona que domina varias lenguas, un políglota, o puede ser otra persona que desarrolla un conocimiento en ciertas áreas, pero olvida lo más importante, el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es más importante que cualquiera de los oficios que estemos buscando. Puede ser el mismísimo presidente de la nación, pero si desecha, olvida el conocimiento de Dios, está desechando todo. Puede ser una persona psicóloga, puede ser una persona que ejerce, ¿verdad?, una profesión en psiquiatría, pero de nada le sirve todos esos estudios o conocimiento en todo el aspecto, porque si deja el conocimiento de Dios, entonces no tiene nada. Tendrá un conocimiento en algún oficio, pero para Dios no tiene nada. Ahí mismo en Oseas capítulo 6, verso 6, mire por favor lo que dice. En relación a lo que estamos viendo, dice Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es como, es fácil entender esto, es como si hablásemos de una profesión. Dios no se enoja que usted tenga una profesión, no se enoja de eso. Dios quiere que no se olvide de sus leyes. Usted puede ser una persona que tiene una carrera universitaria, una profesión o un oficio, pero si usted añade el conocimiento de Dios a su vida, usted va a estar completo. Porque el conocimiento abarca, dentro de estos 7 atributos, abarca todo. Porque el conocimiento nos da sabiduría, el conocimiento nos da inteligencia. Entonces, si usted añade a su vida el conocimiento de Dios, no lo desecha, no lo hace menos, porque puede pasar como muchas personas lo hacen. Cuando les hablamos de Cristo Jesús o hablamos, es que Dios, cuando mencionamos en una conversación a Dios dentro de nuestra conversación o a Jesucristo, la gente que no conoce de Dios luego piensa, es una religión más. Y mire que esto le pasó también al buen siervo Job. Si me puede acompañar en el libro de Job, por favor. En el libro de Job hay un ejemplo de lo que estas personas desecharon. Job 21,
versículo 14. Job capítulo 21, versículo 14. Dice, si lo tienen, dicen pues a Dios, ¿verdad? Apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Hay mucha gente así. Yo no quiero conocer de Dios, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero estar en el discipulado, yo no quiero leer la Biblia, eso me aburre. ¿Sabe que lo mejor de todo esto, del conocimiento de Dios, por eso el apóstol Pedro decía claramente que vamos a añadir a nuestra fe la virtud, y a nuestra virtud le vamos a añadir el conocimiento? ¿Qué quiere decir esto? Porque habla de una añadidura, de una extensión para nuestra vida. Todo creyente que tiene fe puede caminar por fe, por supuesto que sí, pero también puede desviar su fe y creer en otras cosas. Porque todo creyente tiene fe. Yo no dudo que tenga fe, pero si no añade a su fe la virtud y el conocimiento especialmente de la verdad, porque puede añadir a su fe el conocimiento, ¿verdad? Y puede tener un conocimiento secular, como lo mencionábamos, en una profesión. Y es una persona a lo mejor experta en medicina, a lo mejor puede ser el mejor cirujano, a lo mejor en un oficio puede ser el mejor dentro de ese oficio de la electricidad, probablemente en la construcción, qué sé yo, puede ser en varios oficios y puede ser buenísimo, pero sin el conocimiento de Dios es bueno terrenalmente, pero está perdido para con Dios. ¿Por qué? Porque le sucede al buen siervo Job en este capítulo y esta parte de aquí, que ellos se alejan y no quieren conocer el conocimiento de Dios, no quieren estar en los caminos de Dios, les aburren los caminos de Dios. Por eso nosotros como padres, como cristianos, como creyentes, debemos animar, motivar, si es posible, persuadir a nuestros propios hijos a que vengan al conocimiento de Dios. Amén. Porque sin el conocimiento de Dios, decía el profeta Oseas, que el pueblo fue destruido porque faltó el conocimiento de Dios. Una persona puede ir al infierno faltando el conocimiento de Dios, y una persona puede tener la fe, la certeza de creer que es salvo, pero su vida es una vida desordenada, en pecado, en rebeldía, en desobediencia, y puede decir: yo así estoy bien. No está bien su vida, su alma corre peligro porque va a un rumbo eterno sin Dios. Es importante que se pueda saber el conocimiento, porque cuando una persona tiene el conocimiento, el apóstol San Pablo nos enseña en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 4, nos enseña que nosotros debemos de ser salvos, pero ese deseo no está en nosotros, sino ese deseo está en Dios. Miren por favor lo que dice primera de Timoteo 2:4, dice: el cual quiere que todos los hombres, dice, sean salvos. Es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que toda la gente se salve. Y después de que cuando esa persona se salva, el mismo texto dice: y vengan al conocimiento ¿de dónde? De la verdad.
Dios está más interesado en el alma de la persona que la persona misma de su propia alma. Dios está tan interesado en rescatar el alma del perdido. Y Dios quiere que ese perdido venga y sea salvo. Y no solamente quiere que Él venga, sino que también conozca la verdad. Porque cuando estamos en una religión, cualquiera que sea, dentro de muchas religiones, engañan a mucha gente y persuaden a las personas para seguir las normas religiosas que establece X o Y religión. Pero cuando usted viene al conocimiento de la verdad, usted mismo con la Biblia en la mano puede decir a cualquier ministro, pastor: no, pastor, la Biblia dice esto. No, pastor, mire, esto está en la Biblia. Una jovencita hace años, conociendo de la palabra de Dios, pequeña en la fe, venía conociendo de la palabra de Dios y tenía ese anhelo y ese deseo de conocer del Señor. Entonces, al tener ese deseo, otro grupo religioso allá afuera le empezó a decir que ella tenía que usar un velo. Entonces, cuando ella viene a la iglesia y viene conmigo y me dice: pastor, estamos haciendo mal, todas las mujeres deberían de traer un velo en su cabecita. Ella venía con jeans, ella venía muy alarmada y se puso su velo con todos sus jeans y se veía muy simpática. Pero yo hablé con ella en privado, la llevé a la oficina y, como es mi costumbre, le mostré el texto de la palabra de Dios. Ella había leído el mismo texto porque el otro grupo les había enseñado ese mismo texto y ella misma lo sacó. Y cuando yo le enseñé que no decía eso la palabra de Dios, ella lentamente quitó su velo, lo dobló, lo guardó en su pantalón y dijo: gracias, pastor, muchas gracias. Pero por sus ansias de creer y de querer seguir conociendo de la palabra de Dios, esta personita dejó de venir a la iglesia, no asiste a la iglesia, dejan el conocimiento de Dios, se alejan del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque escuchan un grupo, escuchan otro grupo, escuchan otro grupo, escuchan otro grupo, y la persona dice: estoy confundido, estoy demasiado confundido, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, y preguntan, y la incógnita es: ¿quién tiene la verdad? Amén. Y otros también pueden decir: la Biblia tiene la verdad, por supuesto, pero cuando predican o enseñan usando la verdad para su conveniencia, usando la Biblia a su favor, a su conveniencia, no están predicando realmente esa verdad. Por eso, cuando la Biblia nos dice que tenemos que añadir conocimiento, y el apóstol Pablo dice que Dios quiere que la gente, que los hombres sean salvos, que se salven, y después que son salvos, vengan al conocimiento de la verdad. La misma palabra de Dios nos da esta secuencia. La Biblia nos dice claramente: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cierto? Porque nos manda a que la gente pueda ser salva. Y el mismo texto dice claramente: y enséñenles todas las cosas que yo os he mandado. Por eso el procedimiento es: primero se es salvo, primero se le lleva a la salvación y después se le trae al conocimiento de la verdad. La verdad, dice Jesucristo, que cuando una persona conoce la verdad lo hace libre. Una persona que no conoce la verdad siempre va a vivir encadenado en tinieblas o religiosamente.
Dios quiere que vengamos y que tengamos fe, pero Dios quiere que también a nuestra fe le añadamos a nuestra fe virtud. Si carecemos de virtud, si somos hombres o mujeres sin virtud, no tendremos un propósito objetivo por estar haciendo las cosas para Dios. Cuando tenemos virtud, acompañamos a alguien más para crecer y lograr sus metas, porque eso es virtud. Y cuando tenemos la virtud, tenemos que añadir a nuestra virtud el conocimiento, para que nuestro conocimiento pueda dar la mejor respuesta bíblica de Dios, no de nuestra profesión, no de nuestro oficio. Quizá enseñamos con nuestro oficio o con nuestra profesión, y por eso es importante que sea el oficio o la profesión que sea que tengamos, necesitamos el conocimiento de Dios. Amén. Con el conocimiento de Dios se refuerza nuestro oficio y nuestra profesión. Amén. Se refuerza porque entenderemos que es Dios, es Dios. Hay una película que habla de la vida real, no sé si usted ya la haya visto, se llama Manos Milagrosas. Ellos, o el cirujano, es creyente, cree en Dios, y cuando él iba a hacer una cirugía, oraba y pedía dirección a Dios. Es una persona que dedicó su vida y en su niñez le dedicó tiempo a su aprendizaje para ser el mejor cirujano. Él no decía, es solo con oración y ayuno voy a orar. No, él necesitaba el conocimiento de su profesión y se dedicó y estudió mucho, pero nunca dejó su fe, nunca dejó su iglesia o de creer en Dios. Y esto lo llevó a ser una persona que con conocimiento de su profesión y con el conocimiento de Dios, él pudo ser un hombre sabio. Si usted puede ver esa película, le va a abrir un poquito mayor el panorama. Se llama Manos Milagrosas. Ahora bien, nosotros necesitamos tener el conocimiento. En el libro de Proverbios, capítulo 2, verso 5, el libro de Proverbios nos enseña precisamente, todo el libro de Proverbios nos da la sabiduría y nos da el conocimiento. Cuando nosotros carecemos de sabiduría, de conocimiento, entonces cometemos muchísimos errores. El libro de Proverbios, capítulo 2, del 1 al 5 dice, del 1 al 5, amén. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Es maravilloso cuando clamamos a Dios y le decimos, Señor, ¿qué hago en esta situación? Y lo buscas en su palabra y lo lees cuando te encuentras en una situación difícil, financiera, conyugal, y le dices a Dios, oh Señor, necesito de ti, o en una enfermedad, y clamas a Él, y Él nos guía a través de su palabra, y encontramos su conocimiento, y Él nos revela muchas cosas, o muchas de las dudas que tenemos. Cuando nosotros comprendemos esto, de verdad que nuestro refugio siempre ha sido Dios. Hace años yo tuve un sueño que me alarmó. En realidad fueron 3 sueños que me alarmaron.
Primero, tuve un sueño que me preocupó muchísimo porque en ese sueño soñaba yo que habían unas víboras cortitas, así, unas víboras cortitas, y me mordían el cuello por la parte de atrás. Cuando yo desperté, me dolía mucho el cuello, bastante. No era por mi almohada, de verdad. Sentía la sensación de la mordida. No sé si le haya pasado a usted eso en el segundo sueño. Soñé que yo estaba en un cierto lugar y yo tocaba, por ejemplo, una cortina o caminaba a algún lugar. Todo lo que se tocaba era excremento, popó de humano. Y me daba un asco porque yo lo veía y decía, aquí también hay. Y quería tocar algo y todo estaba lleno de excremento, de popó humano. Y me empezó a preocupar mi sueño. Y después volví a tener otro sueño. Tenemos una cabecera que es como de formaica. Y si usted es como de formaica y se ve la silueta, se refleja la silueta. Entonces estaba yo en mi sueño durmiendo con mi esposa, abrazándola. Y en mi sueño yo estoy soñando que baja una araña más grande que mi mano entre ella y yo. Y desciende entre ella y yo. Y entonces en ese momento yo despierto, abro los ojos y estoy en la posición de mi sueño, abrazando a mi esposa, y veo en mi cabecera de formaica, y veo el reflejo en mi cabecera, y esa sombra desaparece. Y yo me preocupé muchísimo, me alarmé. Y entonces dije, ¿qué es esto? Y corrí con Dios y oré y fui a su palabra y empecé a escudriñar su palabra. Y Dios me dio la respuesta y trajo paz a mi corazón. Me dio el significado de las serpientes, me dio el significado de la popó y me dio y reveló el significado de esa araña o tarántula que estaba en medio de mi esposa junto conmigo. Y es la palabra de Dios la que nos muestra, nos revela y nos da el conocimiento para poder comprender estas cosas. Por eso necesitamos el conocimiento. Porque yo hubiese corrido con aquella persona que revela sueños, ¿verdad? Con esa persona o con ese medio, y yo le podría haber dicho, yo tuve tales sueños, y aquella persona hubiera dicho, es que esto sucedió, va a pasar, ¿no? Algo así, pero no hice eso. Fui con Dios y Dios trajo paz a mi corazón, y a través de su palabra Él me dio la respuesta. Por eso es importante que nosotros tengamos el conocimiento, y a través de este conocimiento, imagínense, llevamos solamente 2 atributos que vamos añadiendo. Si usted tiene fe, es importante que a su fe añada virtud. Y si usted ya empieza a trabajar en la virtud, ahora es importante que añada el conocimiento. El conocimiento, mis amados hermanos, amigos, es pasar tiempo de lectura con Dios. Es leer. Déjeme le pregunto algo. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia completa? No me responda. ¿Cuántas veces ha leído su Biblia completamente? ¿Cuántos años tiene usted en el cristianismo? Si usted no ha leído su Biblia completa y ya lleva más años como creyente y no la ha leído completamente, es importante que usted lea la Biblia, que la lea. Si usted quiere leer la Biblia en un año, usted tendría que leer 4 capítulos diarios de la Biblia. Si usted quiere leer la Biblia en menos de un año, digámoslo,
en medio año usted tendría que leer 8 capítulos por día. ¿Sabe qué significa 8 capítulos por día? Una pequeña serie de Netflix. O sea, 40, 50 o 1 hora de lectura. ¿Entiende lo que le digo? Por eso es maravilloso cuando leemos. No se preocupe si es usted una de las personas que dice o expresa, es que a mí no se me queda nada en la cabeza. Usted no se preocupe. Dios se va a encargar de que se le quede. Si usted dice, ay no, es que yo por más que recuerde, mire, a mí me ha pasado, yo me declaraba una persona con mente de teflón. Y a veces yo mismo me sorprendo cuando luego me preguntan algo y tengo la respuesta y yo quiero sentirme así como muy sabio, ¿no? Pero en realidad es la revelación del Espíritu Santo y termino diciendo, gloria a Dios, gloria al Señor, porque yo soy una persona con mente de teflón, ¿sí? Y mi esposa lo sabe. Ella si me manda, por ejemplo, a la tienda a comprar algo, a la tienda, 3 cositas, yo le tengo que llamar y le digo, ¿qué me dijiste que te lleve? Soy una persona que se me olvidan las cosas y a veces le tengo que decir a mi esposa, no seas malita, repíteme lo que me dijiste que tengo que hacer. ¿Entiende lo que le digo? Entonces, si usted tiene un hombre o una esposa que se le olvida todo, dale gracias a Dios. Olvidará rápido el malestar. Amén. Pero es importante de que usted lea la Biblia, léala. Nuestra mente es receptiva. Nuestra mente siempre está lista y dispuesta para recibir todo lo que le demos, todo lo que vea, todo lo que escuche. Por eso, mientras más usted escuche la palabra de Dios, mientras más vea la palabra de Dios, usted va a llenar su cabecita de la palabra de Dios y al rato usted tendrá cambios favorables para su vida. Pero si usted no llena su cabecita de la palabra de Dios, no lee la palabra de Dios, no oye la palabra de Dios, no oye canciones de Dios, su cabecita estará falta de la palabra de Dios y será usted un blanco fácil, persona vulnerable contra los ataques del diablo. Y entonces usted batallará mucho por su vida de pecado porque no tiene protección, no sabe cómo defenderse. Pero si usted es una persona que lee, que escudriña, que se dedica, no necesita ser maestro, no necesita ser pastor, necesita ser un hijo de Dios. Amén. Por eso, la misma Biblia nos enseña. ¿Se acuerdan de la frase que usamos hace 8 días de la frase irracional? ¿La recuerdan? ¿Quiénes actúan irracionalmente? Los que no tienen virtud. Vayamos al libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 1, ¿cómo actúa una persona sin conocimiento de Dios? ¿Cómo actúa? Yo espero de verdad que nadie se vaya a sentir ofendido, nadie. Pero una persona que no tiene el conocimiento de Dios actúa peor que una persona sin virtud irracionalmente. Y yo veo en este texto del libro de Isaías, capítulo 1, versículo 3, y me sorprende porque los seres irracionales que vemos aquí tienen un pequeño conocimiento de quién es su dueño. Eso para ellos es suficiente. Y como lo conocen y saben la ruta, lo buscan. Dice que el buey
conoce a su dueño. Eso me sorprende. Si usted tiene una mascota en casa, me va a entender muy bien lo que digo. Esa mascota en casa, cuando lo oye de lejos, lo olfatea y se emociona porque lo conoce y se pone feliz. Y es un ser irracional, pero para él o para ella solo se conforma con ese pequeño conocimiento, que identificar a su dueño. Y este ser irracional, que es un buey de carga que ara la tierra, que se usa para arar la tierra, que se usa para carga, dice que conoce a su dueño. El otro ser irracional que está ahí, que es un asno, dice que conoce el pesebre de su Señor. Lo identifica. Hace años atrás me regalaron un perrito, peluchín. Lo bañábamos y parecía esponjita. Y nos lo robaron. Pero él ya se había acostumbrado a un silbidito que tengo, que siempre se los doy a los perritos que tengo. Y siempre hago este silbidito constantemente y ellos lo identifican. Algo así. A mí no me acuerdo cómo le hice. Pero me lo robaron y yo estaba bien preocupado y a la vez triste por mi perrito. Era sábado. Me lo robaron, era sábado, lo recuerdo bien, porque el día domingo, antes de venir a la iglesia, yo me subí y prendí el boiler y ¿dónde estará mi perrito? ¿Dónde estará? Se me ocurrió silbar. ¿Y sabe qué escuché? Sus ladridos. Me escuchó y empezó a ladrar y a chillar. Y que voy, que lo busco, que toco a esa casa. Y sí lo vi, ahí estaba en el chiflo y feliz. Y le dije a la señora: ese es mi perrito, regrésemelo. No, ese es mío, es mío. ¿Y cómo se llama su perrito? Chiquiñas. A ver, háblele. Y la señora: Chiquiñas. Y el perro ni la pelaba. Y yo simplemente, ¿cómo le chiflaba? Bueno, no me acuerdo. Pero yo le chiflaba o sea, es que el clásico chiflido es, ¿no? Y yo le hacía un sonidito que, por cierto, fíjense, esto es lo que les quiero dar a entender, que por cierto no me lo regresó la señora. No, de verdad, no me lo dio. Y yo le dije: bueno, está bien, quédese. Y el perrito todas las tardes lloraba y yo le chiflaba desde mi casa. Así le chiflaba. Y él desde la otra casa, así. Pasó el tiempo. Y un día llegó a la casa. Se moría de alegría, brincó y yo le chiflé y hasta se tiraba en el suelo así como para que lo pisara jugando. Y cada vez que lo veo, le chiflo y me reconoce, a pesar de que se fue de la casa. Y se volvió un vaguito, pero va a la casa a visitarnos, a saludarnos. Está un rato y se despide y se va. Es interesante ver cómo seres irracionales se sienten agradecidos. Van y saludan. Y es tan interesante cómo ver aquí
este texto de Isaías 1:3 que dice que el buey conoce a su Señor, el burro, el asno conoce el pesebre de su Señor, y dice la Biblia que Israel no entiende. Dice, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Cuántas cosas Dios hace por sus hijos y sus hijos son mal agradecidos? No lo reconocen. Dios nos libra de la muerte, Dios nos libra de una enfermedad, Dios nos libra de una situación económica, Dios nos libra de esto, Dios nos libra de eso, y de repente se ponen al tú por tú con Dios. Es increíble ver cómo mejor un animalito irracional que solamente se guía por el olfato, sepa ser más agradecido. Necesitamos el conocimiento de Dios, no para presumir, sino para cuando estamos perdidos, regresar a casa. Cuando nos perdemos entre las cosas del mundo, cuando alguien de nuestra iglesia nos hace sentir mal y queremos huir de casa, ¿verdad? Porque, ay, es que me dijo, me vio, me torció los ojos, me sacó la lengua, me voy de la iglesia. Y con el conocimiento de Dios decimos, regresaré a mi casa de donde salí. Voy a regresar con mi Señor, a seguir adorándolo, a seguir alabándolo. Estos seres mencionados aquí conocían la ruta y la dirección. Es por eso que si una persona tiene el conocimiento de Dios, buscará siempre a su Creador, a su Señor. Amén. Así es que repasemos. Sin conocimiento se perece. Dios nos anima a que tengamos su conocimiento, sin importar el oficio o la profesión que tengamos, necesitamos el conocimiento de Dios. Amén. La Biblia nos enseña que en el siervo Job, muchos de sus amigos dijeron, nosotros no queremos conocer los caminos de Dios, no lo queremos. Por eso animo para que usted busque al Señor. Dios está más interesado en la salvación de su alma que usted mismo. Dios está más interesado que usted se salve que usted mismo. Dios está más interesado que usted conozca que usted mismo. A usted le cuesta trabajo leer, le cuesta trabajo orar, le cuesta trabajo ayunar, le cuesta trabajo venir a la iglesia, pero Dios quiere que usted se esfuerce. Dios quiere que usted se anime y diga, me levantaré, iré a adorarlo a mi casa, a la casa del Señor. Amén. Hay muchos que desearían estar adorando a Dios en casa. Amén. Hay muchos, pero hay muchos que solamente con su actitud me demuestran que no tienen el conocimiento de Dios. Muchos que llevan años conociendo, dicen de Dios, pero actúan de una forma equivocada, muy equivocada. Por eso es bien importante de que si tiene usted el conocimiento de Dios, usted vendrá los domingos a adorar a su Señor, porque conocerá su pesebre, conocerá a su Señor. No dejará de hacer las cosas que su Señor le dice que haga. Si usted lo conoce. Si usted no lo conoce, si usted carece de su conocimiento, usted seguirá vagando en su razonamiento. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Amado Señor, queremos agradecerte tu palabra, que nos confronta, nos redarguye, permite que
quede en sus corazones. Que sean desafiados para leer más tu palabra, para que no se olviden de ti, para que sean hombres y mujeres temerosos, para que sean hijos tuyos, temerosos de tu palabra. Señor, tú quieres que el hombre, la mujer se salve. Tú quieres, Señor, que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Señor, hoy te pido, Padre, que toques corazones. Que si en este lugar, Señor, hay alguien que no ha sido salvo, tú lo salves. Sálvalo, Señor. Si usted está aquí en este lugar y no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, y si usted quiere arrepentirse y conocer los caminos del Señor, tener el conocimiento de Dios, y usted quiere venir a la salvación, levante su mano ahí en su lugar. Y si usted quiere aceptar a Cristo Jesús en su corazón para ser salvo y venir al conocimiento de Dios, Dios le va a bendecir. Sí, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a ti, Señor. Padre, bendice, Señor, a todos aquellos, Padre, que no son salvos. Bendícelos, Señor, para que puedan ser salvos, te acepten, te reconozcan como Señor y único Salvador y puedan venir al conocimiento de la verdad. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Queremos añadir el conocimiento a nuestra vida, a nuestra virtud, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.